Bienvenidos al Salto de Limón. ¿Qué es lo que es, mi gente? Vamos hoy para el Salto Limón, que es una cascada aquí en Veraguas, que dicen que está muy bonita y seguramente les va a encantar. Venimos nuevamente con, bueno, por ahí atrás van a ver a Josías, está escondido, Jerry, Trek, nuestro amigo Julius. Así que vamos a ver, dicen que es un hike, ni siquiera un hike, no sé si califica como un hike, dicen que son unos 20 minutos aquí caminando. Nosotros nos estacionamos a, no sé, como a 150 metros de la carretera y bueno, vamos a ver qué tal es esto. Bueno, honestamente llevamos caminando un minuto entero y ya se puede escuchar por aquí no sé si la misma cascada o el río, el cauce, lo que sea, pero se escucha algo de agua, así que si van por ahí, van bien. Como ven, hay como unas mini escaleras ahí, truchas hechas para ustedes, que no se las saquen como casi nos acabamos de sacar por acá. Bueno, llevamos caminando 5 horas y media. No, mentira, literal, disque nada, 5 minutos máximo. Bienvenidos al Salto de Limón. Los que me conocen saben que a mí me encanta venir a lugares así con cascadas, lugares naturales, pero me da mucha pereza caminar por horas. Caminamos 5, quizás 7 minutos y llegamos al Salto de Limón. Miren.
honestamente, si pueden venir acá, dense el gusto, porque está increíble. Como les digo, a mí en realidad me encanta venir a estos lugares. Hay algunas veces en las cuales está full, caminar, hacerse un hike y llegar como que okay, valió full la pena todo el esfuerzo, digamos, como otro de los videos, como este que le estamos dejando aquí, o acá, no sé, en alguna de las dos esquinas. Está muy cool hacer eso, que caminas y no sé qué, pero en realidad hay otros lugares donde uno simplemente no tiene como que muchas ganas o te preparas mentalmente para no caminar mucho y vienes acá y encuentras esta belleza, fantástico y súper recomendado. Por cierto, lamentablemente Nicole no pudo venir a este trip, me tuve que quedar trabajando en la ciudad, pagarme de la vida que me merezco, así que te extraño mi amor y bueno, disfruten de esta belleza. Miren esa hermosura. ¿Qué tal si quieren ver tomas aéreas? No, ustedes no quieren ver tomas aéreas, ¿ah? ¿O sí? Vamos a ver tomas aéreas. Y bueno, estaba conversando con Josías y con Jerry, que me dicen que también podemos llegar allá arriba a la cima para tener la perspectiva desde arriba. Dicen que está fantástica. Ahora seguimos disfrutando por acá. Por cierto, como siempre les digo, si van a visitar un lugar, por favor no lo ensucien. Todo lo que traigan, llévenselo. No les cuesta nada agarrar lo que trajeron y llevárselo. No sean como esos cochinos que dejan las botellas y las cosas. Recuerden, cuando visiten, no ensucien. Gracias.
por cierto, les voy a dejar por acá la información de Traveling Souls. Ahí está Josías, no quieren mirar. Para que vengan con ellos. Traveling Souls son los mejores y les enseñan todos estos lugares brutales, de verdad que sí. Y está súper cool venir con ellos porque les gusta mucho cuidar el medio ambiente, la sostenibilidad y todos como que valores que yo también tengo. Casi me caigo, ¿vieron, no? Pero bueno, oigan, ya vamos por fuera. Pero bueno, recuerden, si les gustó este video, suscribirse al canal, que nada les cuesta, es gratis. Y yo les invito una cerveza a cada uno de ustedes que se suscriban. Y bueno, y escriban debajo a qué lugar quisieran que fuera para hacerles un video y bueno, disfrutar, y disfrutemos en conjunto. Así que gracias a todos.